Hermanos, si pueden abrir sus Biblias a Colosenses capítulo 2, vamos a estar del versículo 8 al 15. Colosenses 2, versículos del 8 al 15. Y cuando tengan su palabra lista, me dejan saber y comenzamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en Él en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en tus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, esto es palabra de Dios. Se pueden sentar, por favor. Lo hemos dicho una y otra vez, pero qué día tan glorioso es hoy, ¿verdad? Y no por la fecha en el calendario o porque Dios, a pesar de que no nos envió lluvia, nos ha dado un día hermoso. Pero ninguna de esas dos cosas hacen el día de hoy más especial o mejor. Queridos amigos, todos los domingos, todos los días del Señor, como hablamos la semana pasada, los celebramos y son de sumo gozo. ¿Saben por qué? Porque la tumba está vacía. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos. Su resurrección cumplió profecía. Y no solamente eso, también confirmó sus palabras cuando Él estaba en el templo y dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya, ¿no? La iglesia, hermano, nos regocijamos en esta victoria porque Jesús ha vencido lo imposible para la humanidad. La tumba vacía es una imagen de la victoria sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. Ella muestra una imagen gloriosa después de la dolorosa cruz en donde Jesucristo exhaló su último aire y dijo: tetelestai, consumado es. La tumba vacía, hermano, no solo es victoria, sino es una verdad sólida en la que el pueblo de Dios puede pararse firmemente y poner su fe. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está vivo y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hoy Dios en su providencia nos ha puesto el pasaje que acabamos de leer de frente. Planificamos estar en Colosenses. No dije, hoy voy a predicar esto para mover el corazón de las personas. Dios en su providencia sabía dónde estamos y el texto que tenemos hoy habla de la resurrección. Pablo nos va a hablar hoy de un aviso, de una advertencia que tiene la iglesia, una segunda advertencia acerca de verdades de Cristo, porque como sabemos, la iglesia en Colosas tiene este problemita, que es que hay unos falsos maestros que quieren venir a echarle venenito a la verdad. Estas verdades que Pablo habla hoy en estos versículos que acabamos de leer son importantes para ellos, porque si no van a ellos a creer todas estas falsas teologías y cosas que les quieren traer, pero también para todos nosotros. No podemos vivir el día de hoy pensando que mañana no va a suceder o que lo tenemos todo figurado. Entonces, hermanos, es importante tener en cuenta y comprender estas verdades que Pablo nos va a presentar hoy, porque ustedes saben por qué. Porque tener vida en Cristo es haber muerto con Él y resucitado con Él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Pablo nos va a traer esta verdad de 3 maneras hoy. Primero, en manera de advertencia con un sistema de vida sin Cristo en el versículo 8. Luego viene en la forma de la obra de Cristo. No vas a hablar acerca de la obra de Cristo en los versículos del 9 al 13a, o sea, la primera parte del versículo
13. Y luego tenemos los beneficios de la obra de Cristo en la segunda parte del versículo 13 hasta el 15. En la obra de Cristo vamos a ver que vamos a tener diferentes cosas de lo que Cristo ha hecho por su pueblo para que podamos ser refrescados. El mensaje de hoy, hermanos, yo le he llamado la centralidad de Cristo y la tumba vacía. Iglesia, esta es mi esperanza para el día de hoy. Que vean el glorioso rostro de Jesús a través de las palabras de Pablo aquí a los colosenses, con el fin de que el gozo en tu salvación aumente, para que podamos poner una sonrisa en nuestra cara y para que también si hay algo que te impide sonreír, aunque sea un motivo real, ya sea enfermedad o situación, puedas ver hoy la verdad de lo que Cristo ha hecho, de quién es Él, de la tumba vacía, lo que esto representa, para que puedas traer al Señor todo tu temor, todo tu miedo y todo lo que tú tienes, porque a la hora de la verdad lo más importante no es tu salud ni tu caudal en el banco, pero es tu salud espiritual en Cristo. Entonces vamos a comenzar el recorrido por estos versos. Y queremos escuchar esta advertencia de Pablo inicialmente para que entonces cuando caigamos ya en el versículo 9 hasta finalizar en el 15 podamos tener una mejor comprensión de lo que él está hablando aquí. Entonces lo primero que tenemos es esa advertencia contra un sistema de vida sin Cristo. Y si somos honestos, eso no es algo que solamente le pasa a la iglesia en Colosas, pero es algo que pasa hoy en día. Tantas cosas a las cuales estamos expuestos y si no tenemos cuidado nos pueden afectar y toman el centro de lo que creemos, miramos y hacemos y no están fundamentadas en Cristo. Miren cómo Pablo comienza esta segunda advertencia. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía ni vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. En esta segunda advertencia de Pablo a la iglesia, a él le preocupan estos falsos maestros. Es como nosotros los que somos padres, si tenemos un niño, un nieto, un sobrino y alguien te le va a querer enseñar algo mal, tú vas a estar preocupado, tú vas a llamar a tu hijo, hija, oye, ten cuidado con el amiguito, el maestro que le va a... Y esta es la preocupación de Pablo. Tiene una iglesia gentil, podemos entender todavía joven en cuanto al tiempo, la longevidad que llevan y él quiere asegurarse que lo que él escuchó de estos falsos maestros no los vayan a dañar. Pablo ya había hecho una advertencia la semana pasada y la leímos en el versículo 4 y les refresco la memoria. Él dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Él dijo, tienen que tener cuidado que no los vayan a convencer con este lenguaje falso que no es bueno. Ellos son persuasivos, van a estar ahí como la hormiga hasta que te hagan creer y dudar lo que ya tú crees. Y las últimas palabras de Pablo, antes del versículo que tuvimos hoy empezando, en el 8, él les dijo lo siguiente a ellos, él les dijo a ellos, disculpen, se me fue el versículo aquí. Él les dice, anden firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Hermanos, Él les dijo ya, estén firmes, no se muevan, ya conoces lo que necesitas. Entonces esta advertencia de Pablo ahora lleva a un nivel más alto, porque él ahora les dice que nadie los haga cautivos. Y con esta expresión en el griego, él está queriendo decir que nadie los haga cautivos. Es como un botín, es como lo que un pirata se roba y tiene como su ganancia, es un botín. Él les está dejando saber, mira, tengan cuidado que nadie les vaya a robar como el botín de un pirata lo que ya ustedes tienen en Cristo. Tengan cuidado con esos maestros que pueden darle información incorrecta de lo que ya ustedes saben acerca de Cristo. Sumamente clave porque una persona que ha conocido ya de Cristo, aunque sea así, y se expone a cosas que no debe de exponerse, se lo pueden robar, pueden sembrar dudas y van a empezar a enlodar lo que ya usted sabe. Esto es un aviso de parte de Pablo a ellos, pero hermano, yo les ruego lo mismo a ustedes.
Vigilen lo que están leyendo, vigilen lo que pueden tener alrededor que no los vaya a hacer caer. Es importante. Miren las palabras de Pablo en Romanos 16, 17 con referencia a esto. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Mi advertencia para ustedes es la misma. Tengan cuidado. Tengan cuidado a quien pones en el radio, o dije radio, ya me puse la edad, ya la gente no escucha radio. Pero tengan cuidado lo que ponen en su YouTube, en su Facebook. Tengan cuidado lo que estás escuchando. Los falsos maestros, hermanos, son armas de destrucción. Van a destruir lo que el Señor ha estado construyendo. Ellos, como hemos visto, buscan torcer la verdad con mentiras o añadir o elevar cosas sobre Cristo. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si tú no dices esto, si haces aquello, y le empezamos a poner cláusulas a lo que Cristo ya ha hecho. Y entonces Pablo ahora le está diciendo a ellos, mira, ellos tienen un método que les quieren enseñar a ustedes estas cosas y quiero que tengan cuidado. Le está dando aviso para que no digan. Mi papá siempre decía, en guerra avisada no muere gente. Mire cómo dice aquí. Que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Él les dice filosofía. La palabra filosofía tiene dos palabras en una. Tiene filo, que es hermano o amigo, y sofía, que es sabiduría. Entonces él está diciendo, ten cuidado con estos amigos de la sabiduría que van a querer presentarte esto en un paquete muy bonito. Recordemos que el contexto de ese tiempo era cultura romana, todo era filosofía, todo era hacer aquí otros dioses, otro tipo de actividades que los iban a confundir. Él les está haciendo un aviso que tengan cuidado. En otras palabras, él les dice, ya ustedes conocen el mejor tesoro que pueden conocer y es Cristo. En el versículo 3, aún Él nos recordó la semana pasada, le dio aún más que solamente el tesoro que ellos conocen, es importantísimo, pero Él les dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es Cristo, no ángeles, no filosofías, no cosas místicas, Cristo. Luego el versículo 8, la segunda parte dice, filosofías, vanas sutilezas que según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Y esto begs the question, nos hace preguntarnos qué quiere decir él con vanas sutilezas. Vanas sutilezas son cosas vacías, sin valor, llanas, que no tienen nada de valor. Y sutilezas él la utiliza como algo engañoso, algo que no está bien. Dicho simple, Pablo le está comunicando a ellos, cuídense de los argumentos filosóficos irrelevantes que no tienen peso, que los pueden confundir y sacarlos del entendimiento que ya tienen. Y uno dice, ¿por qué? El mismo verso no nos dice. Porque son según la tradición de los hombres. Y con la tradición de los hombres está diciendo algo que se ha pasado de una persona a otra, ya sea de generación en generación, algo que alguien que creía se lo pasó al otro y el otro al otro y no tiene sustancia en la palabra. Hoy en la clase dominical estábamos hablando de eso, cómo para tener ese encuentro con Dios, y lo podemos encontrar es en donde puede ser escuchado, en la palabra. No puede ser en otras cosas que el hombre haya inventado. Pablo describe cómo estos elementos son del mundo. El mundo es la palabra cosmos, y cosmos sabemos que es el mundo, pero también es un sistema. Él los está advirtiendo en contra de este sistema de pensamiento que tiene fundamento y origen en el hombre, que no están en Cristo. Y él les dice, tengan cuidado. Iglesia, yo les digo, tengan cuidado. Nuestro día a día en el mundo está perfecto, pero tenemos que tener cuidado qué oímos y qué hacemos, porque eso nos puede infectar, como quien dice, lo que ya conocemos. Y eso lo vemos con más explicación si ustedes me acompañan al versículo 16, aquí en el capítulo 2. Mira lo que les dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta o luna o día de reposo. Están viendo todas estas costumbres del hombre que está hablando, todo este tipo de actividades. Hay que no comer esto. Recuerdo cuando niño en el Viernes Santo en Puerto Rico, no comas carne que ofende al Señor, come pescado. Y
qué sé yo, qué cosas locas se inventaban, ¿no? El puritano Jeremiah Burroughs dijo lo siguiente: es algo muy malo que los hombres introduzcan sus propias invenciones en el culto a Dios. Él estaba previniendo de que ellos tuvieran que hacer leyes alimenticias o orar a cierta hora en específico o prender no sé qué, cualquier cosa. Podemos pensar en las cosas que se hacen hoy en día. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo recuerdo hace años atrás, mi papá cuando abrió un restaurante en Puerto Rico para que yo pudiera hacer mis loqueras con la cocina. Ahí conocí a un empresario judío ortodoxo, pero como decimos en Puerto Rico, de clavo pasado. Y Henry Orlinsky era una bella persona. Lo conocí en el restaurante y hablando, yo le dije que yo tuve experiencia como cocinero, cocinando lo que le llaman las comidas kosher, que son para los judíos. Todo tiene su forma, una tabla de este color, y aquí no comes esto, y no mezcles este ingrediente con este, y de la parte de aquí para atrás de la vaca no, y todo este tipo de reglas. Y Henry era un hombre sumamente adivoso, un hombre de caudal sumamente adivoso, pero Henry pues simplemente él estaba con este tipo de costumbre de comida. Y mientras estudiaba para esto, me acordé de Henry Orlinsky y pensé, wow, qué hombre tan dadivoso. En verdad era una excelente y bella persona, mas sin embargo está siguiendo tradiciones del hombre y no a Cristo. Y no estoy cogiendo a Henry Orlinsky de punto. Lo que pasa es que esta realidad yo conocí una de ellas, y hay muchas, y es un ejemplo, un nombre y apellido de una persona que está viviendo según las costumbres del mundo. Y yo les pregunto, ¿qué costumbres del mundo has adoptado tú que no tienen fundamento en Cristo? Este versículo hasta ahora nos enfatiza dos verdades claves. Primero, la advertencia contra las tradiciones humanas. Hoy no se come carne, se hace esto tal día. Y la centralidad de Cristo en la vida cristiana. Él les dijo claramente, les repito aquí lo que él les dijo en el versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Ven cómo dice los principios elementales? O sea, es como decirle, mira, ya tú estás en universidad, ¿para qué regresaste al kinder? Ya tú sabes la verdad, no tienes que estar envolviéndote en este tipo de pensamiento elemental cuando ya tú tienes conocimiento de Cristo. Iglesia, mi oración es que nadie los haga cautivos a ustedes con sutilezas que no están centradas en Cristo. Para sentirse mejor, ¿no? Yo escucho esta canción para sentirme mejor, como hablábamos en la clase dominical hoy también. No es como encontrarnos con Dios, no es encerrarnos en el closet, poner la música que nos gusta de adoración, prende una vela tenue o abro la ventana y allá abro las manos a ver si lo encuentro. Hermano, si usted quiere encontrar a Dios, abra la Biblia. Es lo que tiene que hacer, si no lo estás ahorcando. Ahí está. Y no queremos seguir ningún tipo de tradición humana. Entonces ahora Pablo pasa de este aviso, esta advertencia: tengan cuidado con estas filosofías que tienen fundamento en el hombre y no en Cristo, estableciendo ya que es Cristo el fundamento de ellos. Si Cristo no está en lo que te están presentando, never mind. Ahora vamos al segundo punto, que es la obra de Cristo. Porque esta advertencia de Pablo da justo en el clavo. Porque los colosenses tienen que entender que tienen que estar firmemente arraigados en Cristo. Y este versículo explica exactamente por qué. Miren, acompáñenme al versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Fácilmente le dice, mira, si lo que te están presentando no está fundamentado en Cristo, deséchalo. ¿Por qué? El versículo 9 lo dice, porque toda la deidad reside corporalmente en Él. O sea, lo que te presentan que no está centrado en Cristo, no lo escuches, porque Cristo es Dios. Hermano, todo se reduce a conocer quién es Cristo. Por eso es que queremos estudiar la palabra. Pablo en el versículo 18 ya había mencionado de la plenitud de Cristo. Con esta frase, él afirma esencialmente que todo lo que es Dios reside en Cristo.
Que cualquier cosa de ángeles, de cosas del cosmos, el horóscopo, la suerte, nada de eso, esos inventos del hombre, si no está fundamentado en Cristo, deséchalo. Lo que Pablo está haciendo es exaltando la divinidad y la persona de Cristo para que la iglesia en Colosas tenga eso de telón, de fondo, y no sean cautivos con las cosas vanas del mundo, para que cuando vean esto ellos puedan decir, no, Cristo es mi todo. En el versículo 10 están viendo la obra que es perfecta en Cristo. Miren cómo dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. 4 veces el apóstol Pablo aquí habla de en Él. Sabemos que en la Biblia cuando algo se menciona más de una vez es que énfasis. Es como cuando usted le dice a sus hijos, recogiste el cuarto, recógeme el cuarto. Ya tu mamá te hizo énfasis, tu papá, oye, tienes que recoger el cuarto, compadre. Entonces los versículos 10, 11, 12 y 13, en 4 ocasiones vemos ahí en Él. Entonces, mediante esta repetición, lo que Pablo está haciendo claramente es mostrar la centralidad de Cristo para la vida de ellos. Pueblo, lo mismo para nosotros, Cristo tiene que ser central. No es el hobby, no es decir como la gente, ay, mis hijos son todo para mí, suena bonito, pero Cristo tiene que ser en el centro de todo y de ahí todo va añadido. Colosenses 1:28, él hizo esa primera mención. Mire cómo les dice, a fin de presentarlos a todo hombre perfecto en Cristo. Es Cristo, hermano, quien los ha hecho maduros y perfectos en Él. Es Cristo quien nos madura a nosotros. Cristo es el que nos puede santificar, hacernos perfectos, más como Él. Pablo está diciendo aquí claramente, esto no es filosofías ni experiencias místicas, solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el único que puede perfeccionar a su pueblo. Cristo es el único que puede obrar y perfeccionarte a ti y a mí. Y mira lo más importante que él le dice en la segunda parte del versículo 10. En Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Habíamos hablado, cuando hablamos de esto, que un cuerpo sin cabeza no puede estar por ahí. Eso no es como en las comiquitas de Scooby-Doo, que tú ves el hombre sin cabeza. No se puede vivir así. Pablo continúa, hermanos, poniendo presión en la realidad de quién es Cristo, enfatizando quién es Él, inclinando la balanza del lado de Cristo, su deidad, lo que ha hecho, con el propósito de recordarles quién es supremo sobre todas las cosas, mostrándole que Él tiene supremacía sobre lo creado, todo se hizo en Él y a través de Él. Él tiene supremacía sobre la creación, tiene supremacía sobre lo creado, nosotros, la iglesia, y tenemos que entender de que si Él es la cabeza de la iglesia, ¿a quién seguimos, iglesia? A Cristo. No vamos a seguir cosas del mundo, vamos a seguir a Cristo. Entonces, en otras palabras, Pablo les dice, no escuchen a los falsos maestros, ellos no son la cabeza de la iglesia a la cual ustedes pertenecen. Hermanos y hermanas, ¿quién te dio la salvación? Cristo. ¿A quién vas a seguir? ¿Quién es la cabeza que te dirige? Ok, estamos bien entonces. Entonces, si tu Salvador es Cristo, quiere decir que hicimos ya claro todos como grupo en la iglesia que Él es la cabeza que te guía a donde quiera que tú vayas. Y si Él es la cabeza de nosotros, cualquier cosa loca que quiera empezar a pasar en nuestra vida, la filtramos fuera porque Él es el que da dirección a nuestra vida. Entonces, miren lo que después el versículo 11 hace. Aquí yo lo veo como una gran cirugía que hace Cristo. Y les explico por qué. Mire cómo dice el versículo 11. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Esto suena como, en inglés dicen un mouthful. Esto está lleno, pero lo vamos a hablar ahorita. Sabemos que los cirujanos
son los que están capacitados para poder pues remover cosas de alguien que uno tenga que no está bien, poder digamos que sanar cosas que no están del todo bien. Ellos tienen el entrenamiento para poder ir y quirúrgicamente poder trabajar eso, ¿no? Entonces aquí yo veo la circuncisión es igual. No, esto no es hoy en día como en los tiempos de la Biblia, que era un machete mohoso y vámonos, no. Hace falta alguien que quirúrgicamente lo puede hacer. Pero antes de decirles lo que el texto dice, quiero darles un poco de contexto muy breve acerca de lo que es la circuncisión. Y quiero que demos un poquito de rewind en la historia bíblica y vayamos a Génesis 17. Específicamente a la primera parte del versículo 10 y al versículo 11. Miren cómo dice: este es mi pacto con ustedes. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí? Dios hizo esto de pacto de la circuncisión con Abraham para poder identificar quién era su pueblo. Entonces estamos entendiendo que este pacto Dios lo hizo con su pueblo para poder identificarlos a ellos. Luego en el libro de Deuteronomio hay dos, hay una en el capítulo 10, pero la que vamos a hablar ahorita es en Deuteronomio 36. Porque esta circuncisión, esta mención ahora, no estamos hablando de lo que es ese pacto de Dios para identificar a su pueblo, sino algo diferente. Mire cómo él dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sígame. Entonces yo les dije que esto era algo quirúrgico que solamente Cristo puede hacer. Si Jesucristo es el cirujano, porque un cirujano es que puede efectuar la circuncisión, no es del pacto, está hablando aquí del corazón. Entonces hay algo que solamente Jesucristo es el que lo puede remover de la persona. Vamos al versículo 11 de nuevo. En él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. No estamos hablando del pacto. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En él fueron ustedes circuncidados. Iglesia, Pablo no busca hablar del pacto de Dios con su pueblo, sino señalar la circuncisión del corazón, que no fue hecha por Abraham ni por ningún hombre, sino por Cristo. Al decir el quitar el cuerpo de la carne, Pablo le da la imagen de eliminar el dominio del pecado en ellos. Arrancar esa esclavitud que hay en el corazón de la persona con el pecado. Entonces la circuncisión sabemos que es una visión, es la remoción de algo, de una carne, una piel. Y esto apunta a la remoción del dominio de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ese deseo de pecar, ese peca que te lleva todos los días, Él lo remueve. ¿Seguimos pecando? Sí. Pero lo que está haciendo es dándonos el visual de que cuando Él viene a la vida de una persona, esa esclavitud al pecado, Él la remueve. Pablo lo hace aún más claro en Romanos 6:6. Dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Iglesia, solamente Cristo puede circuncidar el corazón de una persona para que el pecado pierda su poder en nosotros. Ninguna persona que no tenga esta obra de gracia en su vida no va a buscar de Cristo. Y Él está dejando saber a los colosenses: ustedes están en Cristo, han sido circuncidados, eso te lo han removido del corazón. Cristo lo ha hecho. No creas estas otras cosas. Hermanos, y yo quiero que ustedes también me ayuden a pensar ustedes en su propia vida. ¿Qué verdades tú conoces que estás borrándolas, creyendo en las cosas que no deben de ser? No dudes de tu salvación. Si estás en Cristo, Él ha removido todo eso de ti. Tienes una lucha con el pecado. Continúa negándote y toma tu cruz. Luego en el versículo 12 vemos que hay un lenguaje de unión. Miren cómo dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos.
Entonces, como resultado de la obra de Cristo en los corazones de ellos, Pablo habla de esta manera que refleja la unidad, porque solamente un corazón que ha sido transformado por Cristo puede estar unido con Cristo, ¿no es así? Entonces Pablo los lleva aquí, porque él no quiere que ningún falso maestro los pueda engañar con palabras que son, pero mira, elementales, cuando ya ellos conocen quién los salvó y lo que eso representa, y cómo el poder del pecado ha sido quebrantado en ellos para que no sigan viviendo de acuerdo a eso, que esa caldera del pecado ha sido ya trabajada por Cristo. Él luego le dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Lo que Pablo está haciendo, hermano, es resaltar esa unión que tienen en Cristo, quien circuncidó sus corazones y con quien se identifican, hermanos, en las aguas del bautismo. Es aquí donde te identifican con la muerte de su Salvador, recordándoles que han muerto, hermanos, a sus deseos carnales. Le dejamos saber al mundo que hemos muerto con Cristo y tenemos esa unión con Él. Y él afirma esta verdad cuando vamos en el capítulo 3, versículo 3, hermanos. Él dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Esto es lo que Pablo les dice en lenguaje 20:26. Ustedes ya han muerto a su carne y son uno con Cristo en su muerte. No crean lo que te están diciendo. Y quiero aportar un poco de claridad quizás a algunos que todavía están pensando en el bautismo y demás. En el bautismo, todo aquel que ha creído en el Evangelio, entiende su necesidad de Cristo, ha muerto a sí mismo. Y en el bautismo le estás dejando saber a todos esa verdad que está sucediendo y que te estás identificando con la muerte de Cristo, quien es tu Salvador y Señor. Luego le dice, ustedes han resucitado con Él. No solamente la circuncisión, la remoción de esa esclavitud del pecado, luego habla de que tiene la identificación con la muerte de Cristo, que tiene esa unidad con Él, pero también ahora está hablando de haber resucitado en Él. Dice, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, quien los resucitó de los muertos, hermanos. Pablo no solo les dice cómo sus vidas se han identificado con su Salvador y han muerto en la misma similitud que Él, pero lo más importante es que también hemos resucitado con Él. Es que en Él, si estás poniendo tu fe en Él hoy, puedes resucitar con Cristo. Oh, querida iglesia, esta es una de las partes más gloriosas del Evangelio. Cristo no solo murió por nosotros, sino que también venció a la muerte, al pecado, al sepulcro, al resucitar al tercer día. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, hemos resucitado con Él. Iglesia, hermanos y hermanas, la tumba está vacía. El mensaje de Pablo es bien claro. Tener vida en Cristo es haber muerto con Él y haber resucitado con Él. Esto no es sácale la lechuga a la hamburguesa. Has muerto con Él y has resucitado con Él. Esto es el fundamento del Evangelio. La cruz puede haber sido gloriosa, pero si Cristo no hubiese salido de la tumba, no había nada. Es por eso que todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, estamos unidos a Él en su muerte, la cual venció el pecado. Y no solamente eso, sino que estamos unidos a Cristo en la resurrección. Hermanos, ya no estamos muertos al pecado, estamos vivos en Cristo y estaremos vivos desde ya hasta toda la eternidad, porque somos una persona con Cristo. Más aún, ya no somos esclavos del pecado, sino que vivimos para la justicia y las buenas obras en Cristo Jesús. Y me encanta como Pedro afirma esta verdad en Primera de Pedro 1:13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo,
a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios por su obra, gloria a Dios por la tumba vacía, hermanos. Pablo transmite estas verdades a la iglesia para que ellos puedan tener paz. Cuando saben quién los salvó, cuando ellos saben con quién han muerto, con quién han resucitado, ellos tienen la seguridad que cuando alguien me venga a vender algo que no es la verdad, yo le voy a decir, no tengo tiempo contigo. Pablo está velando por la salud espiritual de la iglesia. Un pastor tiene que velar por la salud espiritual. Un pastor no está aquí para entretener las ovejas, un pastor está aquí para pastorear las ovejas. Y el entretenimiento no tiene nada de mal, lo que pasa es que en este espacio no tiene lugar. Y queremos que las ovejas, porque ustedes van a un mundo que es real. Ustedes van a la casa donde pueden tener dificultades. Ustedes van a ir a un trabajo donde hay dificultades. Y esta verdad tiene que ser real en ustedes. Amén. Luego, Él les habla de la vida en Cristo. Mire cómo dice el versículo 13, la primera parte del versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿No les recuerda esto a Efesios capítulo 2 al principio? Cuando Él le dice a los efesios, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios les dio vida juntamente con Cristo. Dios el originador, Cristo el camino para esa vida. Él solamente da la vida. Pablo les hace recordar a los colosenses su condición espiritual anterior. Incircuncisos, viviendo bajo el dominio del poder del pecado, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo. Iglesia, la nueva vida espiritual solo es posible por la gracia y la misericordia de Dios hacia todos los que creen en Él. Por eso celebramos la victoria de Cristo domingo tras domingo. No solamente hoy. Yo no voy a esperar al año que viene para celebrar la gloriosa victoria que tenemos en Cristo. El domingo que viene nos vemos aquí y donde quiera que estemos en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, predicamos a Cristo y este crucificado. Y nosotros nos regocijamos en que Él está vivo, esperando a la derecha del Padre para venir por su iglesia. Escuchen esto bien. Ningún ritual, filosofía o tradición humana puede dar vida a un alma muerta. Solo Cristo y solamente Cristo puede dar la verdadera vida. Pablo ahora pasa de la obra de Cristo que hemos hablado, todas las cosas que Él ha hecho, para ver cómo esto entonces se ve, los beneficios que da esa obra. Miren cómo lo vemos, porque desde la segunda parte del verso 13 hasta que culminemos en el 15, Pablo usa la palabra habiéndonos. Si buscan en su escritura lo van a ver, habiéndonos, 3 veces. Otro énfasis aquí que Pablo nos está dando. Entonces, miren lo que está diciendo primeramente en el versículo 13, la segunda parte. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Lo primero que les pido que vean es el lenguaje. No dijo, habiéndoles perdonado algunos. O pensando en que le va a perdonar a algunos. Dice, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos los pecados. Como si no fuera suficiente para los colosenses con toda la teología y cristología que Él les ha estado dando, ahora Él le da aún más. Él le dice, mira, no solamente circuncidados en Él, muertos y resucitados con Él. Él te ha perdonado todos tus pecados. Todos. ¿Qué falso Dios puede hacer eso? ¿Qué ángel, qué cosa mística puede perdonar todos los pecados? ¿Qué es más fácil, decirle que se levante y camine o decirle que tus pecados han sido perdonados? Él está haciendo algo que ningún falso maestro puede back up, que puede corroborar. Iglesia, esto no es asunto menor. Cristo es suficiente. No solo para pagar la pena y deuda debida por el pecado, sino también para conceder el perdón completo
de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Todos. Hermano, piensa que tú vas a ir a pagar o el mortgage, la hipoteca o el préstamo del carro o de la universidad y de repente cuando tú vas te dicen, no, si ya la deuda está paga, vas a salir de allí brincando, saltando y tú dices, no hombre, me pagaron la deuda. Es por eso que tenemos que brincar todas las semanas. Porque la deuda en Cristo ha sido pagada en su totalidad. Todas esas cosas que hicimos que nos dan asco, que cuando el Señor nos dio la vista, que pudimos ver los wretched people, los quebrantados y pecadores que éramos. Hermanos, hay que celebrar porque Él pagó toda tu deuda, toda la mía. Toda. Me gusta como Isaías lo pone en Isaías 1, versículo 18. Para que entendamos si no teníamos idea de cómo se ve esto. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como lana blanca quedarán. Hermanos, antes de Cristo teníamos un crédito que no nos salvaba ni el mejor CPA. Hasta que vino Cristo y la deuda fue paga completa con su vida. Es por eso, hermanos y hermanas, que no pueden dudar del perdón que han recibido en Cristo. Porque no fue porque usted o yo teníamos una cara linda. Es por la gracia de Dios y el pago que Él hizo. Él tomó toda nuestra maldad. Su justicia vino a nosotros y nuestra maldad fue a Él. Y eso fue lo que fue a la cruz. Y no solo perdonó, sino dice que la deuda fue totalmente cancelada. Miren el versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda. Habiendo cancelado. ¿Te imaginas lo mismo? Vas al banco y te dicen, no, señor Natal, si ya tu hipoteca ya se canceló, tú no debes nada. ¿Tú, what? Que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándole en donde, iglesia, en la cruz. Tu deuda y la mía fue clavada en la cruz. Las palabras que Pablo usa aquí son muy precisas. Cuando él dice cancelado el documento de deuda, está hablando literalmente que algo que se ha borrado por completo. En el griego está hablando de algo que se borró. Digamos que tu récord criminal, por así decirlo, decía, este se llevó infracciones de tránsito, no pagaba aquí, hizo aquello, y alguien con autoridad de ir a ese archivo cogió tu portafolio, lo borró, y ahora cuando alguien va, ahí no hay nada. Eso es lo que Cristo ha logrado por nosotros. Lo que Pablo dice es que nuestra deuda de pecado ha sido completamente eliminada gracias a lo que Cristo logró en la cruz, finalizado con su resurrección. It is finished. Consumado es. Hermano, nuestra redención es completa, no es incompleta. Centrada enteramente en lo que Cristo ha hecho por pecadores desde la cruz hasta la tumba vacía. Adolfo, ¿puedes poner por favor la foto de la tumba vacía? Hermano, eso es una bendición. Pedro en su sermón en Hechos 3:19 dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados, y la misma palabra, sean borrados. ¿No están? A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hermanos, Pablo dice esto a la iglesia porque ellos tienen que tener ese alivio de que Cristo no solamente le perdonó, te perdono, como yo puedo perdonar a alguien. Él lo borró. Ahí no hay nada. Fuera. Como decimos en buen Puerto Rico, lo sacó de raíz. Ya no existe. Escucha bien. Si alguien aquí está escuchando esto hoy y no le has dado tu vida a Cristo, yo espero que en este momento preciso creas, te arrepientas de tus pecados, es decir, tornes de allá para ir hacia acá. Reconoce tu necesidad de Cristo. Cree en la suficiencia de Cristo para salvarte y tengas vida en Él y vida en abundancia, para que tu deuda sea pagada.
porque ninguna persona sin Cristo va a poder ver a Dios por la eternidad y la deuda va a estar full, porque el único que es justo para hacer ese pago satisfactorio para Dios es Cristo. Es en esa suficiencia de Cristo en la que Pablo se apoya en el versículo 15. Mira cómo él dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. Una de las cosas que me gusta más del estudio de la palabra es el estudio de las palabras y buscar qué es lo que es para no ver el contexto. Es enriquecedor. Y él dice aquí habiendo despojado, o sea, él está queriendo decir aquí, se removió totalmente. Quitado completo. Imagínate que tienes una camisa y completamente la removiste. Ya no está, es removida. Se sigue dando adjetivo sobre adjetivo de lo que ya está diciendo, completamente removido. Despojó a los poderes y autoridades. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Espectáculo público, básicamente le hizo un ridículo de ellos. A Dios sea la gloria. Iglesia, la verdadera batalla del pueblo en ese tiempo, los colosenses y nosotros, no es la batalla que ellos podían tener con el falso maestro per se. Es lo que ellos podían traer que les iba a infectar su caminar con el Señor y su salud espiritual. Nuestra pelea, hermanos, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Amén. Es ahí que tenemos que tener cuidado. Entonces Pablo se apoya en esta verdad porque estos falsos maestros los van a querer desviar a la iglesia y engañarlos acerca de cosas místicas, filosóficas, espíritus o ángeles, cualquier cosa que no está centrado en Cristo. De hecho, en el versículo 18, si ustedes me acompañan en el mismo capítulo 2, él les dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su muerte carnal. Consideren esto. La obra de Cristo en la cruz fue observada por muchos cuando Él fue crucificado. Lo vieron golpeado, lo vieron sangrando y finalmente muriendo en una vergonzosa cruz. Teníamos que ser nosotros los que estábamos ahí. Yo pienso en eso y yo digo, Dios mío, ¿cómo tú me salvaste a mí? Y aquellos que observaban y celebraban esa brutalidad podían haber pensado, ese hombre perdió la batalla de él por su causa. Pero Cristo no perdió. Pablo está diciendo a la iglesia que Cristo mediante su muerte y su resurrección ha desarmado por completo el poder de todo espíritu maligno y toda autoridad sobre ellos. Iglesia, la tumba está vacía. Iglesia, la tumba está vacía. Amén. Y Cristo lo ha declarado al mundo. Con su resurrección, Él está dejando de saber a todos, tengo victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el sepulcro. ¿Por qué? Porque todo ha sido consumado. Amén. Pablo, en lo que considera un poema en versos, mire lo que dice en Romanos. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Querida iglesia, el apóstol Pablo, en esta advertencia inicial y exposición a los colosenses, deja algo muy claro. Cristo está por encima de todas las cosas. Él es el centro de la iglesia. La iglesia no se lleva con ideas que la gente pueda traer, es Cristo. Por eso tener vida en Cristo, hermano, es haber muerto con Él, pero también haber resucitado con Él. Tenemos vida en Cristo. Hermano, tenemos que vivir con esa alegría en nuestra vida. Tenemos que tener un semblante agradecido
porque Cristo nos ha dado vida juntamente con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y la incircuncisión de la carne, y Él circuncidó nuestros corazones para que el pecado no sea la batalla principal, aunque seguimos batallando, pero lo batallamos con Él. Ha dejado claro que todos los que han llegado a la fe en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, han experimentado, hermanos, una verdadera transformación espiritual. Todos hemos pasado por eso en esa circuncisión, en la que el poder y el dominio del pecado, hermanos, han sido quebrantados. ¿Quién dice amén? Mediante el bautismo expresamos nuestra unión con Cristo en la semejanza de su muerte, hermano, sepultando nuestros pecados con Él y descansando en la suficiencia de su obra redentora todos los días de nuestra vida hasta que Él nos llame al hogar. Perseveramos hasta el fin porque tenemos fe en su suficiencia y en lo que Él ha hecho por nosotros. Y así como resucitó, nosotros también hemos resucitado a nueva vida con Él. Entrando en una vida en la que nuestros corazones, hermanos, ya no están dominados por el pecado, sino dirigidos a Cristo y su justicia, llegando a ser unos con Él en espíritu. Entonces, iglesia, los quiero dejar con este pensamiento. En los buenos y en los días malos, Cristo es suficiente. No permitas que el peso de la realidad nuble la claridad de tu unión con Cristo. Les recuerdo, la tumba está vacía. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde, Padre, hemos podido reflexionar en tu palabra y saber, Señor, que aunque batallamos con el pecado, Señor, en Cristo nuestros corazones han sido circuncidados y ese no es el motivo ni la prisión en la cual nos encontramos día a día. Padre, nos recordamos de las palabras de Pablo a los Corintios: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Padre, en esta tarde yo te pido, mi Dios, que podamos todos vivir, Señor, en el perpetuo entendimiento de que la tumba está vacía, de que Cristo pagó nuestra deuda totalmente y de que no debemos nada, que no hay nada que podamos hacer, que Él fue el que pagó la deuda, que nosotros lo seguimos a Él, nuestra cabeza, nosotros nos sometemos a Él. Y Padre, te pido por los corazones que están aquí hoy, mi Dios, que no están caminando contigo. Padre, yo te clamo y te suplico que tu palabra, Señor, mueva sus corazones. Que seas tú, Señor, el que va a traerlos de donde están a la luz en Cristo. Gracias, Señor, porque no solamente en el día de hoy, pero mi Dios, cada día del Señor reconocemos que es una celebración de la gran victoria que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.